conjuntos de herramientas nuevos. Uno tiene que ver con control de versiones, con Git específicamente, que si se llevan pocas cosas de este curso, Git o control de versiones, sistema de control de versiones, tiene que ser una de esas cosas que se lleven, porque les va a simplificar ampliamente la vida. Y el segundo tema que vamos a ver es programación orientada a objetos, que lo vamos a ver más tarde, que está muy bueno, es una forma distinta de programar, es un paradigma de programación distinto, que quizás cuesta un poco agarrarle el ritmo, que si uno consigue practicarlo, implementarlo y utilizarlo, está muy bueno, pero bueno, cuesta un poco más. La ventaja de Git es que la ventaja del sistema de control de versiones es que entra muy fácilmente en la línea de trabajo de cada uno. Entonces, empecemos un poco a explicar qué es Git y primeramente qué es un sistema de control de versiones. Ahí está. Bueno, control de versiones se refiere a la gestión que uno hace de los cambios que se realizan sobre documentos, código, cualquier colección de información. Ejemplos concretos en la vida real pueden ser un cuaderno de laboratorio donde uno va haciendo anotaciones de lo que va haciendo, si cambia un dispositivo, que el dispositivo experimental va escribiendo todas las modificaciones que hace, si encuentra algún error lo anota también, digamos, lleva una anotación de todo lo que se va haciendo. Un ejemplo quizás distinto son las ediciones y las revisiones de un libro, ¿sí? Un libro sale publicado, primera edición, y después se van haciendo correcciones y van saliendo nuevas versiones, ¿sí? El cuaderno de laboratorio es mucho más granular, tiene mucho más en detalle los distintos cambios. Las revisiones de un libro, bueno, salen de a tandas los cambios, pero en ambos casos uno puede hacer un seguimiento de cómo fue variando el producto, digamos, sistema de información que uno está teniendo, el documento, el programa, lo que sea. Ahora, la primera pregunta que surge es, bueno, está bien, esto está perfecto, un cuaderno de laboratorio puede ser útil. Los libros, bueno, se venden las revisiones. La pregunta primera que uno se haría es, bueno, ¿por qué quiero tener estas características en mi código? ¿Por qué quiero tener trazabilidad en mi código? ¿Por qué quiero ver cómo se modifica? Bueno, pensemos cuántas líneas de código estamos manejando. Cuando uno trabaja con scripts propios, uno escribe pequeños programitas de más o menos 100 líneas de código. Si uno tiene un programa grande, propio o ajeno, pero un programa grande de un grupo de trabajo, son más o menos 1000 líneas de código. Una aplicación de celular ya son 30.000, transbordador espacial 400.000. El núcleo de Linux, de un Linux del 99, ya es del orden del 1.000.000. Si seguimos subiendo, estas de Google Chrome y Firefox y Android ya han de haber quedado bastante viejas. El núcleo de Linux del 2011 ya tiene 15 millones de líneas. Windows 7, no sé Windows 10, ni Windows 8, pero Windows 7 tiene 40 millones de líneas. El software de un auto de los de Tesla tiene alrededor de 100 millones de líneas de código. Google, entre todos sus paquetes, tiene más de 2.000 millones de líneas, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una cantidad de líneas que, en primer lugar, para una persona es completamente inmanejable, ¿sí? De repente muchas de esas líneas son líneas de relleno, o sea, una persona puede hacer un programa, una aplicación de celular y no va a estar escribiendo realmente 30.000 líneas, pero de todas formas estamos hablando de proyectos grandes, ¿sí? Entonces, tener un cierto control de cómo va variando la información y tener cierta información de cómo estaba el proyecto antes, bueno, da mucho control sobre el proyecto que uno pueda llegar a querer hacer.
Entonces, vamos a un ejemplo concreto para que se entienda de repente la utilidad en algo bien concreto de esto. Yo soy físico, como les comentaba la otra vez, entonces los ejemplos son de física. Supongamos que tenemos un canal, un río, recto, sin problemas, y hay una columna en el medio, ¿sí? Y queremos describir numéricamente, computacionalmente, qué sucede ahí. Entonces, en física está la ecuación de Navier-Stokes, que describe cómo se mueve un fluido, básicamente. La trabajamos, le hacemos una aproximación numérica, y nos queda algo que podemos escribir, programar en una computadora, con un método particular, el método de Euler, para describir cómo va variando el flujo a lo largo del tiempo, ¿sí? Ejemplo, cualquiera. Eso lo tenemos dado. Supongamos que ahora queremos graficar la energía en función del tiempo. Bueno, ¿cómo hacemos? Una posibilidad es modificar directamente la carpeta, los archivos con los que estamos trabajando, ¿sí? El tema es que si nos equivocamos y rompemos el código, quizás necesitemos rápidamente volver a la versión original, a la versión que funcionaba. Bueno, otra opción es lo que todos hacemos, aún los que sabemos usar Git, en un aspecto o en otro, empezar a poner nombres raros. Empezamos con versión 0, después versión 1, versión 1 punto tanto, y terminamos con 10 proyectos distintos que, con los nombres raros que tienen, no tenemos idea de qué hay en cada uno de ellos. ¿Sí? Esto es un problema, porque, bueno, no solo nos puede llegar a ocupar un montón de memoria en la computadora, que eso de última es salvable, sino que no hay un seguimiento posible de qué tiene el código. Cuando ya tenemos 5 versiones distintas, no tenemos ni idea de qué hay en la primera versión. Esto tiene cosas que se pueden arreglar, tiene formas de arreglar esto, podemos poner nombres descriptivos a las distintas versiones, ¿sí? O, perdón. Presentación de PowerPoint, esto es un PDF. ¿Se está viendo? ¿Lo están viendo los otros? ¿Sí? Okay. Sí, se ve. Perdón, una cosa. Ceci, ¿cómo compartiste la charla anterior? Perdón, ¿a qué te referís con cómo la compartí? ¿Les pasaste el PDF? Sí, después les puse el PDF en el campus. Ok. Cuando termine la charla va a estar disponible. Ahora, sí. Ahora después te paso esto y... Sí, cuando termine, como hicimos la semana pasada, cuando termine las clases compartimos. Si hay alguien que no puede ver la pantalla, fíjense si la manera en la que tienen puesta la vista de galería o... Creo que se puede cambiar eso. Si alguno tiene problemas. Yo lo estoy viendo bien, la charla de Lugo, estoy acá monitoreando. Avisen por el Slack cualquier cosa. Bueno, les decía, una forma de solucionar este problema de que no sabemos qué hay en cada una de las versiones es primero poner nombres descriptivos o de repente, si son muchas versiones, crear un archivo aparte, por ejemplo, versiones.txt, donde describamos qué hay en cada una de las distintas versiones, ¿sí? Para los que no son de Linux o para los que son de Linux pero no abren terminales, cat es simplemente un comando de una terminal para que muestre qué hay adentro del archivo. O sea, esta línea de acá es mostrame qué hay dentro de versiones.txt y esto es lo que imprime en pantalla, ¿sí? Bueno, esto sirve de sistema de control de versiones, un sistema de control de versiones muy primitivo, pero, bueno, ya tenemos una descripción de qué hay en cada uno de los proyectos, entonces, es un avance. El tema es qué pasa si encontramos un bug en la versión 19, ¿sí? Vamos por todas las versiones anteriores corrigiéndolo, hacemos una anotación de acá para arriba tenemos el bug. Bueno,
hay formas de solucionar esas cosas con este sistema de control de versiones que estamos creando, pero hay herramientas que ya están pensadas para hacer todo esto que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, no tiene sentido que nosotros desarrollemos nuestro propio sistema de control de versiones habiendo ya herramientas que lo hacen. Hay muchísimas posibilidades, Mercurial, Subversion y muchas más. Nosotros nos vamos a concentrar solo en una, en Git. ¿Por qué? Bueno, porque está buena, funciona muy bien, la mayoría de la gente usa Git. La verdad es que no sé si es la mejor, es de las mejores, es de las más cómodas, eso seguro, pero además un montón de gente usa Git. Entonces, compartir proyectos con otra gente se hace muchísimo más fácil con Git, ¿sí? Entonces, lo que queremos transmitir con Git no es solamente una listita de comandos que hay que anotar y escribir para hacerlo funcionar. Lo que queremos transmitir con Git es, además de eso, una filosofía distinta de trabajo, ¿sí? Trabajar con Git ya de por sí impone una filosofía, ¿sí? Una forma de trabajar. Con Git, con sistemas de control de versiones en general, pero en particular con Git, podemos hacer backups de ciertos estados del proyecto, ¿sí? Podemos ir variando, podemos ir guardando cómo varía el proyecto paso a paso. Podemos documentar los cambios que hacemos a lo largo del proyecto, podemos hacer un seguimiento de los bugs, podemos compartir con otras personas, con otros desarrolladores, los cambios que uno va realizando. O sea, no se olviden. Bueno, yo no pude estar toda la vez pasada, imagino que Ceci se los comentó, seguramente se los comentó, se los comento yo ahora y se los vamos a seguir comentando. Es muy importante documentar el código, documentar los cambios, porque muchas veces, imagino que a todos les habrá sucedido, uno escribe un código, uno mismo escribe un código, ya no hablemos de compartirlo con otras personas, y una semana después, un mes después, no tiene idea de qué hace ese código y tiene que estar horas entendiendo lo que uno mismo escribió. Entonces, poder compartir los cambios que hay en un código, los cambios que han ido sucediendo a lo largo de la historia del código, puede ayudar mucho a comprender por qué el código es como es y qué hace el código. Y bueno, Git permite también distribuir el desarrollo entre un montón de personas, que muchas personas estén metiendo mano a la vez en el mismo código. Ahora, ¿cómo funciona Git? Bueno, la forma fácil de verlo es aprenderse una serie de comandos, correrlos y cruzar los dedos para que todo funcione. La idea de esta charla es un poco dar uno o varios pasos más de eso, sino intentar que entiendan bien cómo funciona Git, para que no sea simplemente eso, que entiendan qué está sucediendo cuando corren cada uno de esos comandos comunes. Entonces, vamos con algunos conceptos concretos. Estas diapos van a tener mucho texto porque son conceptos que es importante que tengan escritos hasta que los empiecen a retener. Tenemos algunos conceptos claves en Git. Uno es el estado de los repositorios, ¿sí? Vendrían a ser análogos a las carpetas del sistema de control de versiones caseros que hicimos. Lo que son fotografías, por eso se llaman snapshots, son fotografías de los estados en los que está el software. Fotografías que uno va sacando a lo largo de la historia del software, ¿sí? Uno después puede visitar las distintas fotografías, visitar los distintos estados del software. Ya eso lo vamos a ver prontamente. Después, otro concepto importante es el ciclo de vida de los archivos. Los archivos pueden estar en 3 estados dentro de un repositorio de Git, ¿sí? O sea, cuando Git ya está mirando ese archivo. Los estados son no modificado, que quiere decir que está igual que la versión anterior. Puede estar modificado, que quiere decir que cambió respecto de la versión anterior. Y puede estar actualizado, que lo que quiere decir es que está modificado, y además, Git
va a tener en consideración esos cambios la próxima vez que saquemos una foto. Y ese último punto es importante, ¿sí? No es del todo correcta la analogía de la foto, porque uno cuando saca una foto, le saca una foto a lo que quiere sacarle una foto y a lo que no quiere sacarle una foto, ¿sí? Git en sí no hace un seguimiento, no actualiza los cambios en la historia del proyecto, simplemente porque el archivo esté modificado. Una vez que el archivo esté modificado, uno tiene que decirle a Git, en la próxima foto, en el próximo estado del repositorio, yo quiero que tengas en consideración estos cambios, ¿sí? Entonces, si por ejemplo modificamos dos archivos distintos, nosotros podemos sacar una foto con los cambios de uno de los archivos y después sacar otra foto distinta con los cambios del otro archivo, ¿sí? Uno tiene total y absoluto control sobre qué nueva información va a haber en el nuevo estado del repositorio. De nuevo, todo esto lo vamos a ver ahora prontamente. ¿Sí? Otro concepto importante es el head. El head es un indicador de dónde estamos parados en la historia del repositorio. En general, el head va a estar en la última foto que sacamos, ¿sí? O sea, cuando nosotros miramos un repositorio, vamos a estar mirando el head. El head es donde estamos parados. Y en general, obviamente, vamos a estar mirando la última versión, ¿sí? Ahora, tenemos un repositorio, una historia de un programa. Ya tenemos varios estados del programa, varios eventos en la vida del programa. Y ahora creamos un nuevo archivo, ¿sí? De nuevo, Git no hace las cosas por ustedes. Git no hace las cosas solo. Entonces, si uno crea un nuevo archivo, Git no sabe que tiene que seguirlo, ¿sí? Detecta que hay un nuevo archivo y lanza mensajes del estilo de, che, acá hay un nuevo archivo. ¿Querés que lo mire o no querés que lo mire? ¿Sí? Entonces, se podría decir que un cuarto estado de los archivos es no solo no modificado, modificado y actualizado, sino también no seguido, ¿sí? Cuando uno crea un archivo nuevo, Git no está mirando ese archivo. Uno lo que tiene que hacer es agregarlo al repositorio, ¿sí? ¿Se ve el mouse? Sí. Por eso, tenemos un estado de que no lo está siguiendo, que podemos agregar ese archivo al repositorio, que el repositorio que Git empiece a mirar ese archivo, podemos quitarlo del repositorio, y después el estado, lo que les decía antes, todo el ciclo de vida de los archivos. Si está no modificado y editamos el archivo, pasa a estar modificado. Si le decimos a Git, este archivo, quiero estos cambios, quiero que me los guardes para el próximo estado del programa, el próximo estado del repositorio, los actualizamos, ¿sí? Los movemos a la staging area. Una vez que están ahí, cuando sacamos la foto, que la sacamos mediante un commit, ya lo vamos a ver, vuelve ese archivo a estar en el estado inicial, ¿sí? En el estado no modificado, porque ya fue modificado, ya estamos en un nuevo estado del repositorio, en un nuevo momento de la vida del programa. Entonces, volvamos un poco al ejemplo concreto que teníamos. Desde el comienzo vamos a estar trabajando con Git. Entonces, la forma de crear un repositorio, que es lo primero que tenemos que hacer, es directamente ejecutando git init, ¿sí? O sea, nosotros queremos crear un repositorio en la carpeta Navier Stokes. Bueno, entramos a la carpeta Navier Stokes y ponemos git init, punto. El punto indica, quiero que me lo crees acá, ¿sí? Podemos crear el repositorio estando parados en otro lugar, pero bueno, si estamos parados en la carpeta donde queremos el repositorio, con git init, punto, crea el repositorio que está ahí. Y el crear el repositorio, lo que hace es generar una carpeta .git
que es esta que vemos acá. ls para los de Windows es como el dir, ¿sí? Lista los archivos que hay en el directorio. Y el guión A es porque esto en Linux es una carpeta oculta, ¿sí? De hecho, les quiero mostrar un segundito. Es chiquitito lo que les quiero mostrar. ¿Se llega a ver más o menos en un tamaño adecuado? Sí, sí, sí. Sí, Bien. perfecto. Sí, sí, Estoy se ve acá, excelente. estoy acá en una carpeta, situado en un lugar en la computadora. Creo un archivo, llamémoslo proyecto. Entro ahí y pongo git init y me dice, se inició un repositorio vacío acá. Y fíjense, yo estaba parado acá, en Home Rodrigo Pruebas CTPC Proyecto, y ahora me apareció esto nuevo. Me fijo, tengo esta carpeta .git, si me fijo en los archivos que hay no me muestra nada porque ese .git está oculto. Si entro en la carpeta .git, veo que tengo toda una serie de archivos y carpetas, ¿sí? Acá es donde se va a guardar toda la información del repositorio. Acá va a estar toda la historia del proyecto, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar significa que esta carpeta .git no debe ser tocada en su vida, ¿sí? Si ustedes rompen esta carpeta, borran un archivo, lo modifican como no deben, pierden toda la historia del proyecto, ¿sí? Entonces, esta es una carpeta donde no tienen que meterse a menos que sepan exactamente lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. El consejo general es no se metan nunca en esta carpeta, ¿sí? Sepan que existe, sepan que acá está la información, no la toquen. Y si la tocan, tengan un backup de ese proyecto en otro lado, ¿sí? Bueno, continuemos con la charla propiamente. Perdón, una consulta. Sí. ¿Esa carpeta se podría copiar y pegar en otro lugar como backup y después sobreescribirla por las dudas que nos mandé un moco? Todo el proyecto. O sea, no la carpeta .git, sino la carpeta proyecto. Bien. La carpeta proyecto va a tener adentro el proyecto de ustedes y además la carpeta .git, ¿sí? Bien. Todo eso lo copia en otro lugar y no hay ningún problema. Sí, fantástico, gracias. Acá. Bien. Entonces, si nosotros queremos ver el estado en el que está un repositorio, tenemos el comando git status. Si ponemos git status acá, nos dice, están en la rama master, no hay ningún commit hecho todavía y no hay nada para comitear. Es decir, no hay ningún estado de repositorio todavía, no se sacó ninguna foto y no hay nada a lo cual sacarle foto, ¿sí? Porque no modificamos absolutamente nada en esa carpeta. Y entonces, Git siempre nos tira ideas, siempre intenta adivinar qué queremos hacer y nos tira la posta en general, el comando adecuado que queremos correr. Acá, por ejemplo, nos dice crea o copia archivos y usa git add para empezar a seguir los archivos dentro de la historia de este repositorio. ¿Sí? Entonces, creemos un archivo. Entramos, creamos un archivo, navierstokes.py, escribimos todo el código que quería escribir, un código gigantesco, de esos códigos que no deben ser escritos así, pero bueno, escribimos todo en un solo archivo, ¿sí? Si ahora, una vez que tenemos ese archivo, hacemos git status, nos dice, seguimos en la rama master, no hay commits hechos, pero encuentro que hay archivos dentro de esta carpeta que yo no estoy siguiendo, o sea, que Git no está siguiendo, ¿sí? Entonces nos dice, si querés agregarlo al repositorio, hace git add y el nombre del archivo, ¿sí? O sea, nosotros nunca le dijimos a Git, che, seguí este repositorio, seguí este archivo, ¿sí? Entonces Git no va a empezar a seguirlo
porque le pintó. Va a esperar a que el usuario le diga, míralo, seguilo, prestale atención, fíjate cómo cambia. Si nosotros agregamos el archivo, hacemos git add navier-stokes.py y volvemos a hacer un git status, nos dice, estamos en la rama master, no hay commits hechos todavía, es decir, todavía no sacamos ninguna foto, pero ahora nos dice cambios que van a ser comiteados, cambios a los cuales les voy a sacar la foto. Bueno, primero y único, un nuevo archivo, navier-stokes.py. ¿Sí? Y nos dice también, si querés no sacar este archivo en la próxima foto que saques, si no querés mirar este archivo en la próxima foto que saques, podés sacarlo de la staging area, del sector que vamos a guardar, ¿sí? O sea, no es que así vamos a borrar el archivo, con este comando, git rm cached file, ¿sí? Perdón, profe, me perdí ahí. ¿Cuál es el archivo para deletear? A ver, acá, se llega a ver bien, acá el que aparece en colores, ¿sí? O sea, tenemos tres estados. El estado en el cual el archivo está modificado, ¿sí? Pero no le dije a Git, che, guardalo. Volviendo un poco. Nosotros modificamos el archivo, ¿sí? En este caso lo agregamos al repositorio, ¿sí? Cuando hacemos git add, lo que hacemos es ponerlo en la staging area, ¿sí? Está actualizado. Pero este cambio no está guardado todavía. Para guardar el cambio, para sacarle una foto, tenemos que hacer commit, que es el siguiente paso, ¿sí? Entonces, pueden convivir muchos archivos en la staging area. O sea, nosotros le vamos diciendo a Git, che, para el próximo cambio quiero que, para la próxima foto quiero que me guarden los cambios que hice en este archivo y en este otro archivo, ¿sí? Y tenemos tres archivos de repente en la staging area. Tres cambios en la staging area. Cambios de tres archivos, ¿sí? Acá, en este caso, tenemos solamente un archivo. Si tenemos tres archivos en la staging area, nosotros quizá decimos, uy, me equivoqué, este no lo quiero cambiar. Este todavía no le quiero sacar una foto, ¿sí? Entonces, uno puede sacarlo de la staging area y dejarlo como modificado, ¿sí? O sea, uno no está borrando el archivo. Está buena la aclaración que hizo Julissa. RM es remove, ¿sí? Pero acá uno está removiéndolo de la staging area. RM es el comando que se utiliza en Linux para borrar archivos, ¿sí? Git rm cached lo que hace no es borrar el archivo, sino borrarlo o sacarlo de la staging area. Lo deja en el estado modificado que estaba antes, ¿sí? Entonces, cuando yo saque la foto, no voy a considerar los cambios de ese archivo, ¿sí? ¿Cómo sacamos la foto? La foto la sacamos, o sea, consolidamos los cambios, efectivamente, con git commit. Y lo que hace Git es no dejarte guardar los cambios sin un texto descriptivo, ¿sí? Si uno corre directamente git commit y nada más, o sea, no como está acá escrito, sino git commit y nada más, lo que hace Git es abrir un editor de texto exigiéndote que escribas algo descriptivo, ¿sí? Exigiéndote que digas, bueno, ¿qué cosa nueva tiene esta foto? ¿Qué sucedió? ¿Por qué le está sacando foto a esto? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de novedoso? ¿Sí? Si uno no quiere que abra el editor de texto y lo quiere directamente hacer en una línea, puede poner git commit -m y el mensaje que le va a pasar es, en este caso, agregado método de Euler, ¿sí? Rodrigo, perdón que te interrumpa, quiero hacer una consulta antes que sigamos para adelante. ¿Qué sucede, digamos, si yo, digamos, modifico el archivo, lo subo al stage y lo vuelvo a modificar sin hacer el commit? Bueno, Git tiene muchas, realmente muchas funcionalidades. Es muy poco lo que no se puede hacer. Yo acá les estoy pasando la mitad de la información, porque es mucha,
realmente es mucha. Git permite no sacarle foto a todos los cambios que uno hizo en un archivo, ¿sí? Sino que uno podría sacarle foto a algunos cambios que hice en un archivo. Por ejemplo, el archivo tiene 100 líneas, yo cambié las 100 líneas, hice modificaciones en las 100 líneas. A Git puedo decirle, en esta próxima foto, guardame solamente los cambios que hice entre la línea 1 y 50. ¿Sí? Dicho eso, voy directo a responder tu pregunta. Si vos pusiste en la staging area un archivo, ¿sí? Y todavía no consolidaste los cambios, o sea, todavía no hiciste el commit, y modificás el archivo, bueno, los cambios que Git va a consolidar la próxima vez que saques una foto son los que vos habías puesto en la staging area. ¿Sí? Los nuevos cambios que hiciste en el archivo no les va a sacar la foto, a menos que digas git add y el nombre del archivo, nuevamente. ¿Sí? O sea que cuando vos haces un commit, el tipo, digamos, se queda con la primera vez que lo pusiste. Se queda con los cambios que hay en la staging area. ¿Sí? Okay, me mareó un poco, Rodrigo. O sea, yo subo un archivo, modifico un archivo y lo subo al stage, o sea, al staging area. Sí. Vuelvo a modificar ese archivo en esa área, o sea, en ese lugar. No. Subís los cambios a la staging area. Ah, ¿sí? Claro, yo no puedo modificar desde ahí. O sea, tendría que volver para atrás. Si vos volvés a modificar el archivo, los nuevos cambios todavía no los subiste a la staging area. Ok, ¿y si sí lo subo? Bueno, te agrega, a la próxima foto te agrega todos los cambios que hiciste en ese archivo. Listo, ya está. Ya se me fue el mareo, ya está, ahora sí. Gracias. O sea, uno lo que está guardando, o sea, uno cuando vaya a ver la carpeta va a ver todos los archivos que uno tiene, no es que le van a aparecer pedazos de archivos por ahí. Pero uno lo que está guardando cada vez que saca fotos son los cambios, ¿sí? Uno está guardando los cambios. Entonces, puedo guardar algunos cambios y otros cambios no. ¿Sí? Bueno, de acá, dos comentarios. El flag M es el mensaje de commit. Es el mensaje obligatorio para describir qué cambios está guardando uno. Y otro es el commit hash, que es este numerito que aparece acá, ¿sí? Con el que podemos referirnos a esta foto, ¿sí? Si nosotros después queremos ver esta foto, volver al estado en el que estaba nuestro software acá, con este numerito podemos volver a este estado, ¿sí? Ahora después vamos a ver cómo se hace y qué sucede. Perdón, pero cuando decís a este estado, ¿cómo lo identificás? ¿A qué estado? ¿Con fecha, con versión? No llego a entender. Cuando decís bueno, en principio, con ese numerito. ¿Cuál es el estado? ¿Qué tiene este estado? No tenés idea en principio. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien cómo ves que tiene cada estado. ¿Sí? Pero en principio, si vos querés, imagínate lo siguiente. Tenés un archivo. Lo modificaste, guardaste, le sacaste foto. Hiciste git add, git commit. Después lo volviste a modificar, git add, git commit. Lo volviste a modificar, git add, git commit. ¿Sí? Tenés hasta ahora 4 fotos distintas del archivo. Vos querés volver a la primera versión. ¿Sí? La primera versión tiene, cuando hiciste git commit de la primera versión, tiene este numerito. Si vos querés volver a la primera versión, con ese numerito podés volver a esa versión. Imagino que estarás pensando ahora, ¿y cómo me voy a acordar yo de ese numerito? Claro, eso es lo que decía. No hace falta que ya vamos a llegar. No hace falta que se acuerden. Ahora me queda una duda. Cuando vos decís cada vez que le sacás una foto, sí o sí tenés que ponerle git add. Git add lo que le dice a Git es la próxima foto que saque quiero que contenga estos cambios. Yo pensé que ya le decías git add ya sabías que el tipo tenía que traquear ese archivo y ya no, cada vez que le sacabas una foto salvaban los cambios del momento, no hacía falta. Pero no, porque vos hay cambios que podés llegar a querer guardar parcialmente. Está bien. ¿Sí? O sea, no mira todos los cambios. O sea, está consciente, es consciente de que el archivo fue variando. Es consciente de qué cambios se hicieron. Pero no siempre vas a querer guardar todos los cambios de un archivo.
en la siguiente foto. Podés querer guardar parcialmente los cambios. Y podés querer que si modificaste 10 archivos, en la próxima foto del repositorio no estén guardados los cambios de los 10 archivos, sino que estén guardados los cambios de 5 archivos. Imagínate, por ejemplo, que por un lado implementaste graficar y por otro lado implementaste calcular un numerito, ¿sí? No tiene sentido guardar en una única foto los cambios que hiciste para guardar el numerito y los cambios que hiciste para graficar. Conviene guardar en una foto los cambios que hiciste para graficar y después en otra foto los cambios que hiciste para calcular un numerito, ¿sí? Es mucho más claro. O sea, imagínate que esto lo guardás con las carpetas, el viejo sistema. Yo estoy mirando acá, pero la cámara está ahí. Con las fotos, no vas a guardar cualquier cosa y de cualquier manera en las distintas carpetas, ¿sí? Lo que vas a guardar son hitos, momentos puntuales. Acá tenés la libertad de guardar, no sé, le agregaste una coma al código y podés guardarlo, podés agregar una foto con eso, porque es fácil, ¿sí? Después tenés muchas fotos del repositorio, está bueno eso, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo podemos sacarnos de encima el problema de que haya muchas cosas guardadas, muchos estados del repositorio. Pero en principio no tenés por qué querer guardar todos los cambios que hiciste juntos, ¿sí? Entonces, por eso es necesario pasar por la staging area. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Rodrigo, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Qué pasa si, o sea, muchas veces, no sé, tengo que subir un archivo y el archivo es muy pesado? ¿Se puede como particionar o se puede ir subiendo de a poco? Si yo ya tengo algo creado, ¿cómo podría solucionar ese problema? No te entiendo la pregunta. Todo esto es local en tu computadora. Subir al staging area significa... Ok. Subir al staging area no significa subirlo a la nube ni nada por el estilo. Todo esto es local. Todo esto es en tu computadora. Claro, pero cuando vos haces después el commit, ahí vos lo estás subiendo. No. Todo esto es en tu computadora. Perfecto. Acá es una computadora sin conexión a internet. ¿Sí? Ya vamos a llegar a los repositorios remotos. Todo esto es en una computadora. Todo esto es local. Buenísimo. ¿Sí? Es como si lo estuvieses mezclando en tu máquina y después lo vas a subir a un repositorio para que sea colaborativo y otro vea lo que vos hiciste. No, perdón. Está bien lo que decís, pero un pequeño detalle. No es que después lo vas a subir a un repositorio. ¿Sí? El repositorio ya lo tenés acá. Esto que estamos construyendo ahora es un repositorio. Claro. ¿Sí? Después lo vas a compartir, sería. Lo que es GitHub, es un lugar donde poner repositorios. No es que GitHub es un repositorio y esto no. Esto es un repositorio. La historia de un programa es un repositorio. GitHub es un lugar donde poner repositorios. Un lugar preparado para que haya repositorios, para guardar repositorios. ¿Sí? Es una sutileza, pero... No, sí, tal cual. Bueno. A ver, nosotros ya hicimos el git commit, o sea, ya sacamos las fotos, ya guardamos los cambios. Hacemos git status y nos dice que no hay nada que haya cambiado. Estamos en la rama master, no hay nada para comitear, ¿sí? Y nos dice working tree clean, ¿sí? Lo que sucede es que ya todos los cambios que teníamos están guardados. Entonces, todos los archivos que teníamos ya están en su última versión. Ya están igual que en la última foto. ¿Sí? Entonces, el proceso para generar una nueva foto, para consolidar un nuevo estado del repositorio es siempre la misma. Modificamos, creamos uno o varios archivos, ¿sí? Están en el working directory. Los agregamos a la staging area con git add. O sea, le decimos a Git, para el próximo cambio para la próxima foto quiero que me guardes estos cambios. Y consolidamos esos cambios con el git commit. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si nosotros estuvimos trabajando con un archivo, lo estuvimos modificando bastante, o sea, ya está bastante distinto a la última foto que le habíamos sacado, al último estado que teníamos, el último estado que tenía guardado el repositorio, y decimos, bueno, che, no sé cuáles diferencias hay.
quizás en este único archivo, volvemos al caso del gráfico y del calculado numerito, quizás está todo metido dentro de este archivo, el nuevo gráfico y el nuevo cálculo, y es un montón de cosas, ¿sí? Yo no me acuerdo que tenía la última versión de archivo que tengo guardado. Bueno, para eso, uno puede correr git diff, ¿sí? Git diff, navierstokes.py, lo que hace es comparar la versión actual del archivo, como está ahora, con la última versión del repositorio, la última versión que tiene guardada en el repositorio. Y muestra las diferencias en pantalla de esta manera. Con menos aparece la versión que está en el repositorio, con más aparece la versión actual, y nos dice que en la última foto del repositorio estaba en la línea 1 la frase código viejo, y ahora en la nueva versión que todavía no guardé, el único cambio que hay es que agregué en la línea 1 también código nuevo, ¿sí? Esto les va a aparecer bastante, esta forma de mostrar diferencias. Acá está diciendo, con estas líneas, acá estoy mirando la línea 1 del código viejo, podrían ser varias líneas, y lo marcaría de distinta manera, y acá estoy mirando la línea 1 del código nuevo, ¿sí? El menos se refiere a lo último guardado, lo último consolidado, y el más se refiere a lo que tenemos ahora, ¿sí? Entonces, si queremos, nosotros seguimos trabajando con esto, creamos el archivo graficar energía, que es uno de los gráficos que queríamos hacer, y ahora lo guardamos en el repositorio, con git add, ¿sí? Agregamos los archivos graficar-de.py y navierstokes, modificamos cosas en los dos archivos, y git commit, y el mensaje, el commit message de graficar energía, ¿sí? Para saber que los nuevos cambios lo que hacen es graficar la energía, permite al software graficar la energía. Si queremos ver los distintos cambios que estuvimos haciendo hasta ahora, hay varias formas de verlos. Una de ellas, la más básica, es con git log. Si nosotros ponemos git log, vamos a ver este mensaje de acá, que nos dice quién fue el autor. Eso es algo que uno tiene que configurar la primera vez que usa Git. Cuál es el mail del autor. Eso tiene que ser un mail, puede ser un mail trucho, o sea, no, este es mi mail efectivamente, pero no hace falta, uno puede poner lo que quiere. Nos dice la fecha en la que fue hecho ese commit. Nos pone el commit hash, que vemos que no son los poquitos numeritos que nos había marcado antes, es muchísimo más grande, ¿sí? Lo que pasa es que con los numeritos, con los 6 numeritos creo que nos dio antes, alcanza para poder encontrar unívocamente la foto, ¿sí? Pero bueno, el commit hash es este número hexadecimal gigantesco. Nos da el commit message, ¿sí? Nos da la descripción de qué tiene ese cambio, por eso es importante ser descriptivo cuando uno pone los mensajes de commit. Y nos dice dónde está el head, ¿sí? Dónde está parado uno. Esta es la primera foto que sacamos, agregado al método de Euler. Esta es la segunda foto que sacamos, graficar energía. Y head, es decir, donde estamos parados, es acá. ¿Sí? Entonces, continuemos. ¿Qué pasa si nosotros queremos visitar... Perdón, Rodrigo. Sí. Una consulta. ¿Ese último que vos decías ahí, head, ese se supone que lo comiteaste o no está? Sí, está comiteado. Sí. Git log te muestra los commits que hiciste. Está bien, pero a ese no le pusiste descripción. Sí, graficar energía. Ah, está bien, no, el de arriba, digo. Que no tiene título, digamos, el que está justamente abajo de git log. Lo de git log escupe este pedazo, commit, o sea, ajá, el commit con el número, el autor, la fecha y el mensaje de descripción.
Y el otro commit que hay en este repositorio es este. Claro, pero el primero que tenés bien abajo de GitLog, que no tiene, donde dice headmaster. El mensaje, el commit es todo esto. El mensaje que manda ese commit es todo esto. ¿Sí? Todo esto. Empieza en commit, que da el número, y termina en graficar energía. Termina el mensaje. Está bien, gracias. Hay formas más copadas de ver esto, con grafos, etcétera, etcétera. Son chiches. En última instancia, la funcionalidad básica es gitlog. Esto es lo que permite ver los distintos cambios, ¿sí? Siempre va a aparecer esta información. El commit, el número de commit, autor, fecha en la que se hizo y el mensaje descriptivo, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos ir a una foto vieja, ¿sí? Por cualquier razón, porque estábamos modificando el código ahora y rompimos el código y necesitamos hacer un cálculo que antes funcionaba, pero como ahora el código está roto no podemos hacerlo funcionar y lo necesitamos para ya, ese es el resultado, podemos llegar a querer ir a un estado viejo del repositorio y eso lo conseguimos con el comando checkout, git checkout. Checkout lo que permite es movernos entre distintos estados de repositorio, ¿sí? Y es muy general ese movernos entre distintos estados de repositorio, ¿sí? Ahora lo vamos a volver a ver después en otro contexto, pero que en última instancia es eso mismo. Si nosotros hacemos git checkout y el número de hash, ¿sí? Vamos al nuevo estado del repositorio y nos dice que head está ahora en este lugar. Fíjense que este número de commit, 13AA, es un número hexadecimal, es este. Es el primer estado de repositorio. ¿Sí? Entonces, nosotros estábamos acá y nos movimos a esta foto. ¿Sí? Y cuando nos movimos a esa foto y hacemos un ls a ver qué hay en la carpeta, nos damos cuenta de que graficar-e.py desapareció. Lo perdimos. Tuvimos 2 semanas para hacer ese grafiquito y lo perdimos. Bueno. En esta foto, recuerden, no existía ese archivo. Entonces, si nosotros fuimos a ese estado del repositorio, no debe aparecer ese archivo. ¿Sí? Nosotros estamos posados en otro lugar. Estamos viajando en la historia. Es, no sé, como que viajemos a Egipto en el 5000 a.C., lleguemos y digamos, ¿y las pirámides? Bueno, en ese momento en la historia las pirámides no existían, ¿sí? En este momento de la historia del repositorio, el archivo graficar no existía. Entonces, está bien que no aparezca. Si nosotros volvemos al otro estado del repositorio, ¿sí? Es decir, al último, 9b72, ¿sí? Hacemos git checkout 9b72 y nos fijamos qué hay en el directorio ahora, vemos que vuelve a aparecer el archivo graficar-e. Y a la pregunta, ¿dónde se guarda toda esa información? ¿Cómo sabe Git que ese archivo tiene que volver y qué líneas de código tiene que contener? Bueno, toda esa información está guardada de una forma lógica dentro de la carpeta oculta.git. ¿Sí? Y ahí es donde digo, si ustedes tocan esa carpeta y meten la pata, pierden toda la historia del repositorio. ¿Sí? Si ustedes estaban en un estado viejo del repositorio y borran esa carpeta, aun cuando la borren sin querer, se quedan en ese estado. Los nuevos archivos que habían agregado después no aparecen porque en esa foto no estaban. En ese momento de la historia del repositorio, en ese momento de la historia del software, no estaban los nuevos archivos. ¿Sí? Perdón, ¿cómo Sí. te diste cuenta que 972 era el 9b72 era el último estado? No llegué a verlo bien. Porque El 3 era el primero. con gitlog veo desde el commit más viejo hasta el commit más nuevo. En este caso son 2. ¿Sí? En Está este bien, caso pero son... toda esa línea. De toda esa línea, con poner en principio los primeros 4 números, lo distingue perfectamente. Está bien. ¿Sí? Insisto, 4 números, esto es hexadecimal. ¿Sí? Por eso
A es un número, acá, quiero decir. 13AA es un número. Componer estos 4 primeros, en general, alcanza y sobra. ¿Sí? ¿Cómo recordaba esos números? Bueno, porque en Git log acá me los dice. ¿Cómo puedo hacerlo consistentemente? Es una de las próximas diapositivas. ¿Sí? O sea, claramente nadie se va a acordar de estos números, claramente nadie va a tener anotado en un cuadernito cuáles son los números de ciertos estados del repositorio que valgan la pena. ¿Sí? Bien. Ahí, sí. Entonces, los commits son en cierta medida análogos a nuestro sistema de control de versiones casero. O sea, nos permite guardar distintos estados, algunos funcionales y otros no necesariamente, muy fácilmente. O sea, uno hace git add, git commit y ya tiene una nueva foto. ¿Sí? Entonces, podemos tener mucho más granularizada la historia del repositorio. Podemos ir un poquito para atrás, probar cosas y volver un poquito para atrás. No hace falta que los estados que tenemos guardados sean: inicié el proyecto, ya implementé todo el software base, ahora ya implementé toda la graficación, ahora ya implementé todo el cálculo de la energía. ¿Sí? Uno puede ir guardando estados intermedios, que de última hay formas después de sacarse encima estados intermedios que no vale la pena guardar. Eso es historia para otro curso. Pero al ser tan fácil guardar estados intermedios, vale la pena guardarlos. Ahora, hay ciertos estados del software que uno dice, este estado lo tengo que tener particularmente marcado de alguna manera. ¿Por qué? Porque, bueno, acá terminé de implementar todo el software base, toda la parte más dura del software. Y acá terminé de implementar la parte de graficar. Bueno, para eso, para identificar commits interesantes, siempre vamos a poder acceder recordando el hash, el numerito, pero uno también puede etiquetarlos. ¿Sí? Entonces, acá podemos etiquetar el commit con número 9B72 y después toda la otra serie de números, lo podemos etiquetar con V1.0. ¿Sí? Le ponemos una etiqueta de manera de que sea fácil acceder a él. Y después hacemos git checkout V1.0 y vamos a ir a ese estado del repositorio. ¿Sí? Entonces, ahí hay una forma sencilla de marcar estados particulares del repositorio. ¿Sí? Y no tener que estar recordando o anotando disparates del estilo de 9B72. ¿Sí? Importante, antes de dar el siguiente paso, y vamos a ser muy insistentes, y es la parte más aburrida de programar: sean descriptivos con los mensajes de commit. ¿Sí? Que no les suceda como esto, como sucede acá, porque es lo que naturalmente sucede. Uno empieza escribiendo mensajes muy detallados, lo cual está bien, y después empieza a escribir cualquier cosa porque ya no tiene ganas de escribirlo. Piensen que si vuelven un mes después a ver la historia del repositorio, obviamente esto es un chiste, pero estos mensajes de commit no tenemos idea de qué tienen. ¿Sí? Entonces, lo importante de esto es permitirnos saber qué cambios se fueron haciendo a lo largo de la historia. ¿Sí? Por más que es un embole, es imprescindible poner mensajes de commit entendibles. No hace falta escribir un libro entero, pero sí una oración, 2 oraciones quizás, o un párrafo entero, describiendo qué cambios fueron implementados. Y otra cosa, no se suele hacer un seguimiento de todos los archivos. ¿Sí? Recuerden, toda la información de... uno puede mirar esto y decir, che, qué buena idea Git para hacer backup de mi computadora. Puedo guardar todas mis películas y si después las borro no importa porque, nada, después las puedo recuperar. Recuerden que toda esa información está guardada en algún lugar. ¿Sí? O sea, si ustedes generan muchos cambios, las cosas pesan más. ¿Sí? No es como copiar la carpeta, como en el sistema de control de versiones casero. Es como copiar la carpeta que, bueno, cada vez que saco una foto le agrego, no sé, 5 megas a mi proyecto. ¿Sí?
pero toda la información que está guardada en algún lugar. Entonces, hay archivos basura, hay archivos que uno explícitamente no quiere que sean seguidos. Por ejemplo, quizás archivos de video, o sea, información que uno está agregando, que es información que uno va a ir variando en un software. También archivos compilados. Si uno está trabajando con un lenguaje compilado, podemos tener archivos ya compilados que nos sirven en nuestra computadora, pero no sirven en otra porque no están compilados con la información, con la arquitectura de la nueva computadora en la que está corriendo. Entonces, en general, uno lo que guarda son los archivos fuente, ¿sí? Los archivos sin compilar. En el caso de Python, bueno, los .py. En el caso de C, Fortran, los .c, .f90, .f77. Ahora, ¿cómo le decimos? O, por ejemplo, los archivos temporales. Los archivos temporales no es algo que nosotros vayamos a querer guardar, no tiene sentido guardarlos. Ahora, ¿cómo le decimos a Git que no le dé pelota a esos archivos? Eso lo podemos hacer con un nuevo archivo en la carpeta principal, o sea, donde está .git, no dentro de la carpeta .git, sino en la carpeta donde está .git, en la carpeta padre del repositorio, creando el archivo .gitignore. ¿Sí? Les recuerdo, cat es un comando de Linux, no tiene nada que ver con Git, que lo que hace es imprimir en pantalla lo que hay dentro de un archivo. Y en este caso el archivo .gitignore tiene comentarios, ¿sí? Que empiezan con... uy, me siento demasiado joven, el hashtag, el numeral. Entonces, si queremos que no siga ningún archivo terminado en .a, ponemos *.a. Pero si queremos que en particular siga el archivo lib.a, lo agregamos después con el signo de exclamación lib.a. De esta forma no va a seguir ningún archivo que termine en .a, salvo este. Si queremos que ignore algún subdirectorio, lo ponemos así. Si queremos que ignore todos los archivos que terminan con txt dentro del directorio doc, lo ponemos así. Si queremos que ignore todos los archivos txt dentro de los subdirectorios de la carpeta doc, lo escribimos así. Hay más reglas, esto se googlea, pero básicamente podemos elegir perfectamente qué queremos que Git ignore y qué queremos que Git no ignore. Que ignore significa que cuando se crea un nuevo archivo, por ejemplo, un archivo temporario, si nosotros le decimos ignorar los archivos temporarios, si nosotros, perdón, no le decimos ignorar los archivos temporarios, cuando hagamos git status, nos va a decir, está este archivo que no está en el repositorio. ¿Lo querés seguir o no lo querés seguir? ¿Sí? Si nosotros le decimos ignorar estos archivos, Git va a se dar cuenta que ese archivo no está. Y no nos va a aparecer el mensaje de, che, tengo este archivo dentro de la carpeta del repositorio que no lo estoy siguiendo, ¿qué querés hacer con él? ¿Sí? Disculpa, ¿cómo creabas ese git ignore? Es un archivo de texto. No es nada más que un archivo de texto. Bloc de notas si estás en Windows, Gedit, lo que sea, Linux, Vim, lo que quieras. Es un archivo de texto plano. Bien. ¿Sí? No viene, no te aparece por defecto. Podría aparecer por defecto, la verdad. No aparece por defecto cuando creas el repositorio con git init. Pero es un archivo de texto plano, no es nada más que eso. ¿Mm? Ahora, ¿cómo podemos ver todo esto de forma quizás un poco más clara? Quiero hacer una pequeña aclaración. Esto de los grafos de Git es una forma de representar un repositorio. No es del todo correcta. Por no decir es incorrecta. Pero en general la forma en la que uno utiliza los repositorios y la forma en la cual uno trabaja con los repositorios se asemeja a esta idea. La forma en que se grafica mediante grafos un repositorio es básicamente esta. Cada una de estas cajitas es un estado del repositorio, una foto que nosotros sacamos. ¿Sí? Acá, bueno, hay muchas cajitas en el medio. Y lo que digo de que esta representación no es correcta
es porque esto da una idea de que esta foto, este estado del repositorio está conectado con el anterior y este está conectado con el anterior, y no es así. Git en sí mismo no tiene este orden de esta foto, este estado vino primero, este estado vino segundo y están relacionados. O sea, Git es una bolsa de fotos, ¿sí? Que te lo muestra con cierto orden, no es que te muestra una bolsa de fotos, pero en sí es una bolsa de fotos. O sea, me voy a adelantar un par de diapositivas. Ahora les explico todo esto, pero la idea de este grafo deja la idea de que si yo estoy parado acá y quiero ir acá abajo, tengo que hacer este recorrido. ¿Sí? Y eso es falso. El recorrido es de acá a acá directamente. ¿Sí? Entonces, uno suele pensar los grafos de Git de esta manera. Esta es la forma en la cual uno piensa Git, esta es la forma en la cual uno cree que trabaja Git. No es la forma en la que realmente trabaja Git. ¿Sí? Pero esto ayuda mucho, esto ayuda muchísimo para entender más profundamente Git, más profundamente la forma de trabajar de acá. ¿Sí? Si nosotros queremos ver en cierto estilo, no tengo una foto. Si nosotros queremos ver esta forma de grafos, ¿sí? Escrito en la consola, uno lo puede hacer directamente con git log. Git log, recuerden que les imprimía en pantalla los commits que habíamos hecho, con la opción -- graph. ¿Sí? Ahí les muestra una forma tipo grafo en consola de cómo se va de un commit al siguiente, ¿sí? Con los mensajes de commit. ¿Sí? Exactamente. Como dice acá Ulises, las flechas en el grafo representan más cómo fueron evolucionando los commits. No es que necesariamente uno se tenga que mover por las flechas. Correcto. Entonces, el siguiente paso es, bueno, ya que tenemos grafos, agreguemos más flechas. Hagamos un árbol de nuestra historia del repositorio, que nuestro repositorio no sea algo lineal. Si nosotros, por ejemplo, queremos crear una película que grafique el paso del agua porque nos gusta la parte visual y a la vez queremos implementar otro método numérico, rungecuta, no importa, otro método numérico para que evolucione en el tiempo, ¿sí? O sea, dos cosas distintas que en principio no tienen nada que ver una cosa con la otra, uno lo que puede hacer es crear una rama, ¿sí? Entonces, creamos acá una rama, esta va a ser la rama principal, esto no es del todo correcto, pero no tiene sentido complicarla más. Esta sería, nosotros veníamos por la rama master, que es el nombre base de una rama, y creamos una rama distinta, o sea, ramificamos el proyecto para, en esa rama, implementar el método numérico de rungecuta. ¿Sí? Gráficamente lo podemos pensar así. Nosotros llegamos hasta acá, hasta graficar energía, y ahora decimos, bueno, por un lado yo voy a implementar rungecuta de orden 4 y por otro lado voy a hacer la peliculita. ¿Sí? Quiero hacer las cosas por separado, porque en el medio van a fallar. No quiero que me estén fallando las dos cosas a la vez. La forma de crear ramas es muy sencilla. Se hace directamente con git branch. Git branch y el nombre de la rama. Entonces, si uno pone git branch rungecuta 4, crea una rama rungecuta 4. ¿Sí? Las ramas en sí no son más que etiquetas. No es que una foto está necesariamente asociada a una rama. Es una etiqueta que permite marcar el camino para entender más fácilmente por dónde viene la onda. Entonces, cuando nosotros creamos git branch rungecuta 4 y le pedimos a Git que nos muestre las ramas que hay, con git branch, nos muestra que las ramas que hay son master y rungecuta 4. Y las dos están posadas en el mismo lugar, porque ahora lo único que hicimos fue crear la rama, no agregamos cambios, no hicimos nada, simplemente agregamos una etiqueta.
El asterisco marca dónde uno está parado. Ahora estoy parado en la rama master, entonces si ahora empiezo a agregar cambios, se van a agregar a la rama master, no a la rama run ejecuta 4. ¿Sí? Si nosotros queremos empezar a implementar run ejecuta 4, lo que hacemos es git checkout run ejecuta 4. ¿Sí? Recuerden, git checkout es lo que utilizábamos antes para cambiar entre los distintos estados del repositorio. Git checkout aparece cada vez que uno quiere cambiar de un estado a otro. ¿Sí? En este caso, cambiar de un estado a otro significa cambiar de una rama a otra. Si volvemos a poner git branch, nos vuelven a aparecer que las ramas que existen son master y run ejecuta 4, pero ahora el asterisco nos aparece en run ejecuta 4. Entonces, todos los cambios que comitiemos ahora van a quedar guardados en la rama run ejecuta 4, pero no en la rama master. ¿Sí? Entonces, continuamos con nuestro código. Creamos el archivo RK4, empezamos a implementar el método. Vamos haciendo modificaciones, vamos haciendo adds y commits, vamos consolidando nuevos cambios, ¿sí? Acá en este caso solamente sacamos 2 fotos. Y los commits que fuimos haciendo, los fuimos haciendo, como les decía, en la rama run ejecuta 4. En la rama master no, en la rama master está igual a como estaba antes, ¿sí? Ahora, volvemos a la rama master. El último estado de la rama master era este. Y empezamos a modificar archivos en la rama master. Modificar archivos, comitearlos, consolidar los cambios, ¿sí? Entonces, el grafo que se ve es algo de este estilo, ¿sí? Por un lado, el código acá se partió para el desarrollo de la rama run ejecuta 4, donde desarrollamos el método, donde implementamos el método run ejecuta 4, y por otro lado, la rama master siguió desde este estado, fuimos modificándola para implementar la película, ¿sí? Entonces, piensen lo siguiente. Este estado, acá, este estado es compartido por las dos ramas. Este estado, 58D2, es compartido es solamente de la rama run ejecuta 4 y el 4A11 es solamente de la rama master, ¿sí? Estos dos archivos estos dos estados son distintos, pero no son tan distintos, ¿sí? Porque de acá a acá no puedo haber hecho muchos cambios, y de acá a acá no puedo haber hecho muchos cambios. Pero estos dos estados son bastante distintos, porque tiene los cambios que ya había hecho acá, con los cambios que hice acá, por un lado, y por otro lado, este estado tiene los cambios que hice para llegar acá y los cambios que hice para llegar acá. Entonces, estoy creando ramas, estoy ramificando el proyecto, estoy creando estados cada vez más distintos a partir de un punto en común, ¿sí? Pero después cada uno evolucionó como quería, ¿sí? Como necesitaba, como iba necesitando. Entonces, conseguimos implementar run ejecuta 4 sin romper el desarrollo de la película, conseguimos implementar la película sin romper el desarrollo de run ejecuta 4. El siguiente paso es unir las cosas. Por un lado tengo el nuevo método, el run ejecuta 4, funcionando, por otro lado tengo la película funcionando. Bueno, lo que toca ahora es unir las dos ramas, ¿sí? Decirle a Git, tengo este desarrollo por un lado, este desarrollo por otro, ahora quiero mezclarlos. Eso se hace con el comando git merge. ¿Sí? Nosotros con este comando le decimos a la rama merge, untale la rama run ejecuta 4. ¿Sí? Y eso genera cambios, eso genera un nuevo estado, eso genera una nueva foto. Entonces, mergear cosas, unir cosas, exige un mensaje de commit. Porque cuando unimos cosas, estamos creando un nuevo estado que tiene que quedar consolidado antes de poder seguir trabajando. ¿Sí? Acá, grafamente, mediante un grafo, podemos ver que las dos líneas, las dos ramas del proyecto se unen. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo sabe Git cómo unirlas? Bueno, a veces es fácil, a veces es muy fácil. Hay líneas que es indudable cómo se unen, ¿sí? Porque, por ejemplo, en un archivo yo, en una de las ramas modifiqué las líneas 1 a 10, y en otro de los archivos modifiqué las ramas
100 a 150. Bien, esas cosas es fácil unirlas, es obvio cómo unirlas, es obvio cómo superponerlas. Pero de repente puede darse la situación de que en una rama modifiqué las líneas, en un archivo, en una de las ramas modifiqué las líneas 10 a 15, y en la otra rama modifiqué en el mismo archivo también las líneas 10 a 15. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Git? ¿Cómo sabe con qué quedarse? Bueno, Git intenta simplificarle la vida a la gente. Entonces, si uno escribe un comando mal, Git le va a decir, che, ¿no quisiste decir tal cosa? Si uno tiene estos problemas, Git va a decir, che, acá no sé cómo mergearlo, acá no es obvio, ¿qué hacemos? ¿Sí? No va a crear la nueva foto antes de que ustedes arreglen los problemas que surgieron. ¿Sí? Si hay cosas que no sabe cómo juntar automáticamente, les va a decir, arreglame este lío. Arreglame este lío y después le sacamos la foto. ¿Sí? No va a hacer cosas por ustedes, o sea, no van a perder líneas de código ni nada por el estilo que ustedes a priori seguro no quieren perder. ¿Sí? Entonces, siempre va a preguntar. Uno puede confiar plenamente en eso. En general, como comentario extra, cuando uno une ramas, no es que la rama Runge Qt4 dejó de existir, sigue existiendo, cuando mergé las cosas así. Ya sigue existiendo, ahora está en el mismo punto que la rama master. Es buena costumbre, una vez mergeada la cuestión, borrar las ramas que ya no se están utilizando. ¿Sí? No es necesario, pero es una buena costumbre. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. A ver si me quedó claro. Cuando vos creas la rama, ahí en Graficaré, cuando vos creas la rama, necesariamente entonces ahí ya tuviste que haber primero creado un archivo distinto, ¿no? No. No. Eso es lo que no me quedó. Vos creaste la rama y creaste un nuevo camino. ¿Sí? Imagínate que estás en una ruta y de repente te creas un nuevo camino. Vos podés tomarlo o no tomarlo. Es muy malo el ejemplo que acabo de poner. Vos te creás un nuevo camino posible. Vos no necesitas tomar ese camino. Mirá este caso. ¿Sí? Yo cuando recién creé la rama Runge Qt4, yo me fui a la rama Runge Qt4 y empecé a modificar archivos. Sí. ¿Sí? Empecé a comitear archivos. La rama master todavía no la toqué. ¿Sí? Suponete que terminé de implementar Runge Qt4 antes de meterme con la película. Entonces, la rama master sigue exactamente donde estaba. Yo tengo solamente desarrollado Runge Qt4. Ah, está bien. O sea, el archivo es el mismo, pero el tipo va a guardar los cambios en distintos como... Está bien, ya entendí. ¿Sí? Después, si uno las ramas, bueno, para la rama master va a ser una flecha que sale de acá y termina en la unión. ¿Sí? O sea, estas dos cosas no van a estar, van a ser directamente una flecha acá, porque en la rama master lo único que pasó fue pasar de este estado a este estado. En la rama Runge Qt4, bueno, vas a tener todas estas cosas. Esto que te dije para la rama Runge Qt4 podés hacer exactamente lo mismo para la rama master. Es decir, creás la rama Runge Qt4, parte de acá. Modificaste la rama master, ¿sí? Creaste todos estos estados. Y al final decís, bueno, voy a juntar las ramas. La rama Runge Qt4 y la rama master. ¿Sí? ¿Qué va a hacer la rama Runge Qt4? Bueno, sacar una flecha de acá a acá. ¿Sí? Vos creás la rama y después haces lo que querés con la rama. Si querés agregar archivos, agregás archivos. Si no querés agregar archivos, o sea, si no querés hacer commits, no los haces. No sé si se entiende, ¿sí? Sí, eso que, por ejemplo, podría ser útil si vos querés, por ejemplo, modificar una parte del código que se refiere a cierta parte del problema. Y por otro lado, por ejemplo, sería útil para eso, no sé, y por otro lado, querés resolver otra parte del problema y se hizo otra línea. No sé, digo, me imagino, qué sé yo. Por ejemplo, ahora formas de trabajar, ahora vamos a dar un par de pasos más abstractos con esto, donde quizás queda un poco más claro cómo utilizarlo. Acá tenés el ejemplo de que querés desarrollar Runge Qt por un lado y que querés desarrollar
la película por otro, ¿sí? Lo que podrías hacer acá es crear dos ramas. Vos vas a tener la rama master siempre funcionando, la vas a tener funcionando en el estado graficar E, te creas una rama para hacer ROM ejecuta 4 y te creas otra rama para hacer la película. Entonces, si vos vas a la rama E, siempre tenés un código funcionando. No vas a modificar nada, o sea, lo único nuevo que va a aparecer en la rama E es cuando unas las ramas. En la rama master es cuando unas las ramas. ¿Puedo hacer una pregunta? Pero la tenés ahí funcionando y tenés las otras ramas para desarrollar. Está bien. ¿Sí? Sí. Y cuando uno está, a mí me ha pasado trabajar así con otra gente, con Git clone y bueno, update. Sí. Más. En este caso que uno trabaje con varias ramas, puede tomar la decisión de que, o sea, de que se comparta solamente una de las ramas y la otra sea solo local, por ejemplo. Si es que si uno va sumando archivos, digo, uno cuando va programando a veces puede ir sumando también archivos o información que cuando otro hace un update, se descarga esos archivos a su repositorio también, ¿no? A ver, varias cosas ahí. Primero, vos podés subir a la nube, podés elegir subir a la nube solo una de las ramas. No necesitas subir todo el repositorio. Vos podés actualizar solamente una de las ramas. O dos o tres, ¿sí? No es en general la forma en la que está pensado Git, pero se puede, ¿sí? Eso primero. Segundo, vos podés tener archivos a los cuales estás accediendo que no subas. Suponete que tenés un programa, estás desarrollando un editor de video, ¿sí? Estás escribiendo el código para hacer un editor de video. Y vos necesitas videos para testearlo, ¿sí? Y por comodidad esos videos los tenés dentro de la carpeta donde está el repositorio, ¿sí? Pero los estás ignorando. Con el git ignore decís, esto no me lo mires. Entonces, vos no vas a tener el video en el repositorio. Entonces, cuando lo subas, el repositorio ni se va a enterar que está ese video. Vos lo vas a tener en tu computadora, dentro de la carpeta donde está el repositorio, pero no va a estar dentro de la historia del repositorio. No va a estar dentro del repositorio. Simplemente va a estar locacionado, simplemente va a estar localizado en ese lugar. Porque, bueno, porque está ahí. Pero el repositorio no lo mira. Buenísimo. No sé si, ¿sí? Muchas veces, hay muchas formas de trabajar en conjunto. Muchas veces hay que ponerse de acuerdo en general cuando se trabaja con otra gente. Muchas veces lo que se hace es trabajar, esta rama desarrollas vos, esta rama desarrollo yo, vos no te metas en mi rama, yo no me meto en la tuya, y después unimos todo. A veces funciona, a veces sirve, a veces esa es la mejor forma de hacerlo y otras veces no. Pero eso depende de lo que esté haciendo uno. No hay una única forma de hacerlo, ¿sí? O sea, si es mucha gente la que está metiendo mano en un proyecto, si encima son muchos los que están metiendo manos en una única funcionalidad, no es posible que cada uno, o sea, no, es posible, no es factible que cada uno tenga su rama, ¿sí? Si distintas personas meten mano en la misma parte del código, ¿sí? Cuando uno empieza a mezclar los repositorios, ya estamos hablando de repositorios remotos acá, o sea, todo esto que dije es repositorios locales, todavía no llegamos a repositorios remotos, pero estoy dando el salto un poco por la pregunta. Si uno está trabajando con repositorios remotos en la nube, yo subo los cambios que hice en tal archivo y vos subís otros cambios que hiciste en ese mismo archivo, vas a tener esta misma situación, ¿sí? Si Git puede unir las cosas sin problema, lo hace. Si no, te dice, che, acá hay un problema, ¿sí? O sea, no te va a pisar el trabajo hecho por otro y otro no te va a pisar el trabajo hecho por vos, ¿sí? Simplemente, bueno, si Git puede juntar las cosas, las junta. Si no puede, te avisa. ¿Sí? Bueno, sí. Si te puedo hacer una pregunta ahí, estoy viendo cuando en las ramas, en cada una de las ramas que vos tenés y de lo que estabas diciendo vos, que si vos querés trabajar con varios compañeros, cada uno se hace cargo de la rama.
Ahora, dentro de esas ramas, ¿puede ser que se puedan hacer varias ramas a la vez? Sí, acá podés ramificar. Como un árbol que puede seguir creciendo y... Acá podés ramificar todo lo que quieras. Todo lo que quieras. O sea, la rama master no es una rama especial. Es la rama que tiene el nombre por defecto. Claro. ¿Sí? Pero la diferencia entre las ramas Run Ejecuta 4 y la rama master es nada. Hay una convención de que la rama master es la rama master, nada más. Después podés sacar 10 ramas distintas desde Graficaré, no hay problema. Desde Run Ejecuta 4. ¿Cómo? Y de ahí vos de ese mismo podría hacer otra ramita más, pero siempre sobre el final, cuando haces el merge, todos deben converger, digamos, a esa unión, ¿no? Es lo mínimo. Cuando haces el merge, ahora después vamos a ver un gráfico que quizás clarifica un poco la cuestión. Dale. Vos podés, pero en última instancia, vos podés sacar ramas de donde se te antoje. ¿Sí? Vos, si ya estás acá en merge, podés irte al estado, al primer estado, el 1.3AA, y sacar una rama de ahí. ¿Sí? Y podés tener 10 ramas y unís 2 ramas. Y las otras quedan por ahí. ¿Sí? Sí. O sea, vos acá podés hacer cualquier cosa. Sacar flechas de donde se te ocurra y unir ramas como se te ocurra. ¿Sí? Obviamente la idea es simplificarse el trabajo, no complicárselo. Pero como poder podés hacer lo que se te ocurra. ¿Sí? Claro, a mí por eso me ocurría que si vos estás haciendo tu rama y estás generando alguna versión y por ahí generaste una segunda que quizás sea una solución a tu trabajo y luego sobre el final decir, bueno, la rama que me dio solución fue esta y te quedas con esa ramita que... Esa es la rama que mergeas con master y las otras... No, claro, la pelota. Ahí quedó. Gracias. Bueno, no vamos a ver rápidamente todo esto en práctica porque es larga la clase. Igualmente el ejercicio de Git está, bueno, van a tener que hacer todas estas cosas y está bien puntilloso paso por paso. Tienen acá para consultar a posteriori los comandos básicos que fueron apareciendo. Y entonces, con todas estas herramientas, con toda esta base, pensemos un poco cómo es o cómo debería ser el flujo de trabajo, o cómo pensar el desarrollo de un software. ¿Cómo debería ser el flujo de trabajo para un programa? ¿Cómo debería ser el esquema de trabajo para un programa? Es algo más o menos como se muestra en este gráfico. Nosotros vamos a tener ciertos estados en la rama master, ciertos estados de códigos que funcionan. Por ejemplo, este es la versión 0.1, la versión 0.2, eventualmente la versión 1. Puede haber ciertas correcciones básicas entre ciertas versiones, que son los hotfix. ¿Sí? Tenemos las versiones que efectivamente se publican, que son las release, o que están por ser publicadas, y tenemos ramas para desarrollar. ¿Sí? Tenemos la rama... De acá quiero que se lleven la idea, no exactamente que se tiene la rama master, la rama hotfix, la rama release, sino la idea. Hay una rama de desarrollo, que es donde se hace la parte más fuerte del desarrollo, y después hay ramas más pequeñas para cada una de las nuevas funcionalidades que uno quiera agregar. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos agregar, por ejemplo, el graficar la energía en el ejemplo anterior, nosotros sacamos una nueva rama que sea graficar la energía y trabajamos en esa rama. Y después la unimos a la rama develop, ¿sí? En este grafo. Entonces, hay un comentario, perdón, una cosita. En general, la forma más adecuada de trabajar es esta. La forma más adecuada de trabajar es esta, porque cada vez que uno junta ramas, es un proceso bastante traumático. Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Pero entonces, la idea es que uno vaya uniendo cosas lo más parecidas posible entre sí.
La idea también es que uno siempre tenga acceso fácil, acceso rápido a una versión funcional del código. Por eso es importante, por ejemplo, tener una rama master donde el código siempre esté funcionando y uno desarrolla en otras ramas, ¿sí? Por eso también con anterioridad les decía, bueno, esta no es de repente la mejor forma de hacer este código, crear una rama rungecuta para el rungecuta y desarrollar la película en master. Lo más correcto en última instancia sería desarrollar una rama película, desarrollar una rama rungecuta y tener la rama master con el código que funciona. Entonces, si yo quiero acceder a un código que funciona, rápidamente en la rama master lo tengo, ¿sí? Bueno, lo que les decía, los merge son complicados, ¿sí? Cuando Git puede unir distintos estados con un merge, cuando lo puede hacer automáticamente, cuando es obvio, los une, no hay problema. Te agarro de esta rama las 10 primeras líneas que modificaste, y en esta otra rama no las modificaste, y te agarro las últimas 10 de esta otra rama, bueno, te lo uno. ¿Qué pasa? Cuando uno hace eso, quizás las líneas de una rama y las líneas de los archivos de la otra rama no entran en conflicto entre sí, en el sentido de, en las dos ramas modifiqué las mismas líneas, pero pueden llegar a entrar en conflicto a nivel código, a nivel qué estoy calculando, ¿sí? Entonces, cuando uno junta ramas, Git hace lo que puede. Git no corre el código para ver que todo funcione. Entonces, suele haber fallas al hacer los merge. Suele haber fallas. ¿Cómo? Si le puedo hacer una pregunta sobre eso. Sí, sí. Cuando mergeas dos versiones de un mismo archivo, de un mismo programa, ¿tiene alguna valoración como tiene, por ejemplo, el comando diff en Bash, que los espacios o los comentarios no te los cuenta y te busca los puntos de coincidencia? O si tenés un enter de más en uno, ya le alcanza como para notarlo como una diferencia y por lo tanto que se complique el merge. A ver, un enter de más en uno no va a ser una complicación, ¿sí? Un espacio de más en uno no va a ser una complicación. Va a encontrar esas diferencias, sí. Un espacio más, un enter más, lo va a encontrar. Pero esas van a ser las cosas que no te generan conflicto. Imagínate, por ejemplo, que en una de las ramas modificaste las primeras líneas y modificaste las últimas líneas, pero las líneas del medio no. Y en la otra rama modificaste las líneas del medio solamente, las primeras y las últimas no, ¿sí? Y en esta otra rama, una de las variables que vos necesitas utilizar, no sé, rama A modificaste principio-final, rama B modificaste el medio. En la rama B modificaste variables que la rama A necesita. Mandaste una variable a 0 en la rama B. ¿Por qué? Porque, bueno, nada, porque la mandaste a 0. ¿Sí? Cuando una de las modificaciones va a decir, la rama A, este archivo se modificó al principio, en la rama B no se modificó, lo junto, no hay problema. El medio, la rama B se modificó, la rama A no, lo junto, no hay problema. El final de este archivo, la rama A se modificó, la rama B no, lo junto, no hay problema. Pudo juntar las cosas sin problema, sin conflicto. Pero en el medio el software se te rompió, porque en la rama B modificaste una variable que la rama A necesitaba. ¿Sí? Ahí es donde va a haber problemas. La pregunta capaz es incluso más pava que eso. Supóngase que en la línea 4 arranco un ciclo loop. Y en la versión actualizada que hice en otra rama, puse un enter de manera que ese loop arranca a las 5. No, está bien. Entiendo tu punto. Es inteligente, no mira rama por rama. No es que si agregaste un enter de más, todo lo que va a continuación se modificó. Te va a hacer la comparación de, acá estoy mirando las líneas 4 y 5 y las comparo con la línea 4 de acá. ¿Por qué? Bueno, porque acá agregaste un enter y no pasó nada más. Buenísimo. Sí, hace una comparación inteligente. Sí, está bien, ahí entendí. Pero puedo hacer, a ver, se me ocurre uno, a ver si es válido. Digamos, supongamos que en una rama vos creaste un archivo de input para tus datos. No estoy pensando en cambio de línea solamente, sino que el problema sea, por ejemplo, que en una creaste un archivo como input y en la otra lo borraste, lo eliminaste porque no lo necesitaste o no sé, o alguna cosa de ese tipo. Cuando mezclas, ahí se va a crear un conflicto, ¿no?
que va a decir, ¿lo necesito o no lo necesito, digamos? Una cosa así, por ejemplo. Entiendo tu pregunta, ahora te la respondo y quiero hacer un comentario por si alguien se perdió. Si vos creas un archivo en una rama, en la otra rama ese archivo nunca existió. ¿Sí? Te reformulo la pregunta, decime si bueno, estás de acuerdo en última instancia. Perdón, si tenías el archivo y en una lo mantenés y Lo en la otra... editaste y en la otra lo borraste. Ahí va a haber un conflicto. Y ahí Git te va a decir, yo no sé qué hacer con esto, solucionalo. Está bien. No lo va a hacer por vos. No es obvio cómo juntar esas cosas. ¿Sí? Sí, ahí Git te va a decir, está esta situación, vos fíjate. A mí no me tires el quilombo. Solucionalo vos. ¿Qué quisiste hacer? Decidite. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo para archivos es, lo que estoy diciendo para líneas en un archivo es global para todo el repositorio. Archivos, líneas de archivos, carpetas, todo lugar donde puede llegar a haber conflicto, donde no es obvio cómo juntar las cosas, te avisa. Solo junta donde es evidente. En una rama creaste un archivo, en la otra no la creaste. Bueno, cuando lo juntes, ese nuevo archivo que creaste en una rama te va a aparecer. ¿Por qué? Y porque es obvio. No es que los cambios de una pisan los cambios de la otra. Claro. Entonces, cuando hacemos merge, la idea es que las cosas que estamos juntando sean lo más parecidas posibles. Hay veces que va a suceder y hay veces que no. Pero bueno, hay que saber que los merge son complicados, los merge son traumáticos y pueden perfectamente surgir bugs en los merge. ¿Sí? Entonces, cuando uno junta las ramas, tiene que tener cuidado, tiene que revisar. ¿Sí? Bien. Estamos desarrollando el código, creamos ramas por aquí, por allá, y de repente nos encontramos en la versión 19 del programa que hay un bug que viene desde la versión 1. ¿Qué hacemos? Una cosa importante. Esto que voy a decir es mentira, pero es mentira para un usuario avanzado de Git. Las fotos que uno saca quedan hasta el fin de los tiempos. Yo no puedo ir libremente y borrar este estado. ¿Sí? Imagínense lo siguiente. Estamos escribiendo el commit el mensaje de commit y de repente escribimos buscar con B corta y le mandamos enter y queda ahí. Y uno dice, no, qué bestia. No, tengo que modificarlo, tengo que editarlo. No pueden, ya está. Fue escrito, fue comiteado, no hay forma de modificarlo. ¿Sí? O sea, una vez que sacaron una foto, esa foto está. ¿Sí? Uno a veces, al principio por lo menos, dice, uy, bueno, tengo que tener cuidado con los commits que uno hace. La realidad es que todos metemos la pata. O sea, no solo en tonterías como cometer errores de ortografía en los mensajes de commit, sino alguna chanchada en el código. Bueno, es parte de la historia, es parte de la vida de un software, hacer chanchadas en el código. ¿Sí? Hay que decir, bueno, es así la vida y ya fue. Pero bueno, sepan que para usuario base, por lo menos, no hay forma de modificar los estados. Si sacaron una foto, sacaron una foto. Entonces, si aparece un bug, no es que puedo ir por cada uno de los estados cambiando eso. ¿Sí? No es que encontré un bug acá, cuando ya estoy acá, y bueno, lo arreglo acá, lo arreglo acá, lo arreglo acá, lo arreglo acá. Perdón, Graciela está escribiendo por otros lados y me hace reír. No me hagas reír, Graciela. Lo arreglo acá, lo arreglo acá. ¿Sí? Todas estas fotos ya están sacadas. No puedo modificarlas. Entonces, la forma de arreglar un bug es crear una nueva rama donde se corrige el bug y mergear con la versión que estaba modificando. ¿Sí? Yo estaba tocando el código acá, bueno, lo junto acá, hago un merge entre esto y esta rama donde arreglé el bug, los uno y, bueno, eventualmente después vuelvo a la rama master. Tengo una consulta, Rodrigo.
Sí. Yo puedo ir, ponerle ahí al primer estado donde está el bug y hacer un commit de nuevo, hacer un snapshot de nuevo, ¿pasa algo o no se puede hacer eso? Bueno, ahí es donde se te empieza a romper la diagramación Sin hacer una de los grafos. Bueno, ahí es donde se rompe un poco la parte de los grafos, ¿sí? Estos son fotos sacadas, no es que de acá vas acá, de acá vas acá, y ese es el único camino posible. Vos podés hacer eso perfectamente, pero te va a aparecer una flecha salida de acá, ¿sí? Con otro estado acá, que todo va a estar en la rama master. Claro. ¿Sí? No es la forma correcta de hacerlo, pero no es la forma correcta de hacerlo por una convención. O sea, como poder podés hacerlo. Claro. ¿Sí? Arreglar los bugs de esta manera no te arregla el bug en todas estas versiones. ¿Sí? Pero sí, cuando ves la historia del repositorio, ves dónde apareció un bug. Y podés saber que, por ejemplo, en esta versión hay un bug. ¿Sí? Eventualmente uno puede ir a este commit y hacer un arreglo y sacar un nuevo estado donde uno tiene implementada esta versión con este bug corregido. No es que no. ¿Sí? Pero no es que va específicamente a este estado y modifica específicamente este estado. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso, y ya entrando en la línea final de esta charla, en la recta final, es el trabajo a distancia. Todo esto que hicimos fue localmente. ¿Sí? Todo esto que hicimos lo podíamos hacer sin conexión a internet ni nada. Bien. El siguiente paso va a ser que queremos compartir nuestro repositorio, ya sea con otras personas o con nosotros mismos. Queremos poder tener un backup del repositorio en la nube por si la computadora se rompe, o quizás podemos querer tener acceso a el software que estamos desarrollando en distintas computadoras. Entonces, tiene sentido trabajar a distancia. Y antes de pasar específicamente a hablar de los repositorios remotos, hay que hacer una mención de lo que es forkear un repositorio. Imagínense que entran a la página de, bueno, Google no creo que tenga GitHub, pero entran a la página de GitHub de NumPy, uno de los paquetes de Python que vieron con Ceci la vez pasada. Imagínense que ustedes no pueden modificar NumPy, ¿sí? NumPy es un código que tiene toda una serie de barreras de gente que se encarga de hacer el mantenimiento de ese software, que bueno, uno puede decir, che, quiero hacer este cambio, pero son los dueños, bueno, los dueños no, los que mantienen NumPy los que deciden si se hace tal cambio o no. Ahí Ceci compartió el link del GitHub de NumPy. Ahora, si yo quiero modificar NumPy, porque, no sé, no me gusta la forma en la que calcula las determinantes de las matrices, necesito toda la funcionalidad de NumPy, pero necesito también agregar un par de cosas más. Bueno, yo no puedo trabajar sobre el repositorio de NumPy, ¿sí? Sobre el repositorio base de NumPy, pero lo que puedo hacer es forkearlo. Forkearlo es agarrar el repositorio de NumPy en la página de NumPy y copiarlo, una especie de clonarlo, a mi página de GitHub. ¿Sí? NumPy va a saber que le copiaron ese código, pero nosotros vamos a tener todo el código de NumPy, toda la historia de NumPy en nuestro poder, en nuestra cuenta de GitHub. Y esa cuenta, ese repositorio nuevo, copia del anterior, sí lo podemos descargar, editar, subir los cambios, pero subir los cambios a nuestra versión del repositorio, en nuestra cuenta de GitHub, o sea, no en el repositorio de NumPy, ¿sí? Y podemos hacer esas cosas. Esa es la forma en la que vamos a intentar que hagan los ejercicios ahora. Nosotros tenemos los ejercicios subidos en distintos repositorios de GitHub, que ustedes no van a poder modificar. O sea, ustedes pueden descargar los repositorios desde nuestra página en GitHub, pero cuando intenten subirlos no van a poder.
Sí, vamos a ver programación orientada a objetos hoy. Ya termina, tenemos un descanso de 5 minutos y arrancamos con lo otro. Ustedes van a tener que forquear el repositorio a sus cuentas de GitHub y recién ahí lo van a poder editar, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bueno, en GitHub hay un botoncito que dice fork, que lo que hace es copiarlo a su cuenta de GitHub. Bueno, el flujo de trabajo con repositorios remotos es un poco así. Esto es lo que teníamos localmente. Ahora le agregamos la parte remota. La parte remota lo que va a hacer es chequear cómo está la historia del repositorio local, chequear cómo está la historia del repositorio remoto y hacer los merge que necesite hacer, ¿sí? Nosotros estamos en el repositorio local, modificamos un archivo, lo agregamos a la staging area con git add, consolidamos el cambio con git commit, estamos en la nueva versión del repositorio local y subimos los cambios con git push, ¿sí? Vamos a otra computadora, bajamos los cambios, vamos a otra computadora, queremos tener los cambios. Lo que uno hace para bajar los cambios al repositorio local, que el repositorio local se actualice, se hace con git pull, que en verdad lo que hace es git fetch, es traer la nueva información a la computadora local, y git merge, ¿sí? Que es juntar lo que hay en la computadora local con lo que hay en la nube, ¿sí? En última instancia, lo que uno termina haciendo no es git fetch y después git merge, sino directamente git pull, que es una conjunción de esas dos cosas, ¿sí? Entonces, la forma de trabajar remotamente termina siendo simplemente git push y git pull. Y git push para subir los cambios a la nube y git pull para bajarlos, ¿sí? Y un último comentario, antes de, bueno, con git clone se descargan el repositorio, ¿sí? O sea, está en GitHub y ustedes pueden hacer git clone y, bueno, la dirección que sea. Esto lo van a poder hacer ustedes con el usuario de ustedes, para lo cual primero se tienen que haber creado un usuario y segundo, tienen que hacer fork del proyecto en la página de GitHub. Y después con git pull lo descargan, hacen los cambios, con git push lo suben. Como nosotros vamos a haber visto que ustedes forquearon los proyectos, podemos acceder a los ejercicios que hicieron y ver los cambios que hicieron en los ejercicios, ¿sí? Un último comentario. La forma de trabajar remotamente es, uno hace git pull al principio del día para descargarse los nuevos cambios que hay en el repositorio. Uno trabaja a lo largo del día, hace git add, git commit, git add, git commit, guarda toda una serie de estados del repositorio. Y para subir los cambios, primero uno lo que debe hacer es git pull, para traer los nuevos cambios que hay en el repositorio remoto, ¿sí? Y después git push, para subir los cambios que hizo uno, ¿sí? ¿Por qué es esto? GitHub no permite... No por GitHub, sino porque es mucho más fácil hacerlo en la computadora local que en una página de internet. GitHub no tiene este sistema para chequear que todo se junte bien. No tiene el sistema para chequear los merge, ¿sí? Para chequear los merge uno lo tiene que hacer en la computadora local, ¿sí? Por eso uno hace el git pull, para que si hay conflictos entre lo que hay en la nube y lo nuevo que generamos nosotros, los podamos resolver, pero localmente. Entonces, primero uno actualiza el repositorio local con lo que hay en la nube y una vez que resuelve todos los problemas, sube todos los cambios que hizo, ¿sí? Esa es más o menos la idea.